Bienvenidos una vez más a su refugio de salseo otomano, donde los secretos de Estambul se revelan con la misma intensidad que un café turco recién hecho. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que estén de maravilla, con sus tazas de telistas y sus oídos bien abiertos, porque hoy vamos a destapar un cofre lleno de recuerdos, pasiones y, por supuesto, drama, todo centrado en una de las parejas más icónicas y comentadas de la farándula turca, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Hoy nos embarcaremos en una expedición a través del tiempo, un viaje para comprender la complejidad de una relación que encendió las pantallas y alimentó los sueños de miles de fans. Una historia que, como la mejor de las series turcas, tuvo de todo, momentos de pura magia, giros inesperados, rumores explosivos y un final, realmente definitivo. Abran sus mentes y prepárense porque hoy les traigo la verdad, o al menos mi versión de la verdad, sobre el vínculo entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Pero antes de que nos perdamos en los laberintos de este romance, déjenme recordarles algo importante. Si son nuevos por aquí y esta es su primera inmersión en el fascinante mundo del chisme turco, sean bienvenidos. Les invito cordialmente a unirse a nuestra comunidad de amantes de la farándula otomana suscribiéndose al canal. Y no se olviden de activar la campanita, esa pequeña heroína que les avisará cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus actores turcos favoritos, las últimas novedades, los escándalos más picantes y, por supuesto, análisis profundos y reflexivos como el que vamos a emprender hoy. Así que no lo piensen más y únanse a la familia. Ahora sí, pongámonos cómodos, ajustemos nuestros cojines y preparemos nuestros corazones para esta historia que tiene más capas que un baklava. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos nombres que evocan imágenes de portadas de revistas, alfombras rojas y, sobre todo, talento desbordante. El arquetipo del galán turco moderno con una mirada que desafía la lógica de la termodinámica y un carisma que le ha abierto las puertas del éxito internacional. Ella, la encarnación de la belleza y la elegancia, una actriz versátil que ha demostrado su habilidad para transformarse en cada papel que interpreta, desde la chica dulce hasta la femme fatale. Juntos, una fuerza imparable, una combinación de fuego y hielo que cautivó a audiencias de todo el mundo. Su historia, como la de muchas otras parejas famosas, comenzó en el lugar de trabajo, en el escenario donde la magia se hace realidad, el set de grabación. En este caso, el set de Medcezir, la adaptación turca del aclamado drama estadounidense de O.C. Desde el primer día, la química entre Altay y Serine fue palpable. No era solo una cuestión de buena actuación o de seguir un guión. Había algo más, una conexión genuina que trascendía la pantalla y se manifestaba en miradas intensas, sonrisas cómplices y una energía contagiosa. Sus personajes, Yaman y Mira, vivían un romance turbulento, marcado por la pasión, la rebeldía y los obstáculos. Y nosotros, los espectadores, nos convertimos en adictos a su historia, sufriendo con sus desamores y celebrando sus triunfos. Pero, ¿qué sucedía cuando las cámaras se apagaban? ¿Cómo era la relación entre Altay y Serine y cuando dejaban de ser Yaman y Mira? Aquí es donde la trama se complica y los rumores empiezan a florecer. Casi de inmediato los fans, con su instinto infalible y su capacidad para analizar cada detalle, empezaron a sospechar que algo más que amistad estaba ocurriendo entre los dos actores. Los gestos, las miradas, las risas compartidas, todo parecía indicar que la química que veíamos en pantalla era el reflejo de una conexión real. Los medios de comunicación turcos, siempre hambrientos de noticias sobre celebridades, no tardaron en hacerse eco de estos rumores, publicando fotos de Altay y Serine y compartiendo momentos juntos fuera del set, citas románticas en restaurantes exclusivos, escapadas a playas paradisíacas, paseos nocturnos por las calles de Estambul. La evidencia se acumulaba, alimentando la especulación y el fervor de los fans. Sin embargo, ni Altay ni Serine se pronunciaron al respecto. Mantuvieron un silencio estratégico, jugando al misterio y dejando que los rumores hicieran su trabajo. Algunos argumentaban que se trataba de una estrategia de marketing para promocionar la serie, una forma de mantener al público enganchado y aumentar la audiencia. Otros creían que la pareja prefería mantener su relación en privado, lejos del escrutinio público y la presión mediática. Cualquiera que fuera la razón, su silencio solo sirvió para avivar aún más el fuego de la especulación. Medcezir se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y en muchos otros países. La actuación de Altay y Serine fue elogiada por la crítica y aclamada por el público. Su romance en pantalla era tan convincente que muchos fans soñaban con que se materializara en la vida real.
Y al parecer, sus deseos se hicieron realidad. Con el tiempo las pruebas se volvieron irrefutables. Fotografías capturadas por paparazzi incansables, testimonios de personas cercanas a la pareja, incluso vídeos grabados por fans afortunados, todo indicaba que Atai y Serrini estaban viviendo una intensa historia de amor. Ya no se escondían tanto, se dejaban ver juntos con mayor frecuencia, aunque siempre intentando mantener cierta distancia de los fotógrafos y evitar la atención innecesaria. Pero como en toda buena telenovela turca, el drama no tardó en hacer su aparición estelar. Los rumores de infidelidad comenzaron a circular con la misma velocidad que un mensaje de WhatsApp en un grupo de chismosos. Se decía que Atai había sido infiel a Serrini con otras actrices, modelos e incluso con una que otra fanática osada. También se hablaba de celos enfermizos, discusiones acaloradas y escenas de furia en lugares públicos. La prensa rosa turca se relamía los bigotes publicando cada detalle, real o inventado, de la supuesta tormentosa relación. A pesar de los rumores y las dificultades, Atai y Serrini se mantuvieron juntos, al menos aparentemente. Parecían decididos a luchar por su amor, a superar los obstáculos y a construir un futuro juntos. Se les veía felices y enamorados en algunas ocasiones, pero también tensos y preocupados en otras. La presión mediática era asfixiante y, sin duda, estaba afectando su relación. Pero la calma, como suele suceder en las series turcas, fue efímera. Después de varios años de romance intermitente marcados por idas y venidas, rupturas y reconciliaciones, Atai y Serrini finalmente decidieron poner fin a su relación. La noticia, como era de esperarse, causó conmoción entre los fans, aunque también fue recibida con cierta resignación. Después de todo, la tormenta había durado demasiado y la relación, al parecer, no pudo resistir el embate de los elementos. ¿Pero cuál fue la verdadera razón de su ruptura? Aquí es donde nos adentramos en el terreno de la especulación y las conjeturas. Las fuentes cercanas a la pareja, como siempre, ofrecen diferentes versiones de la historia. Algunos aseguran que la incompatibilidad de caracteres fue el factor determinante. Atai, un hombre reservado e introvertido, amante de la tranquilidad y la privacidad. Serrini, una mujer extrovertida y sociable, que disfruta de la vida social y la atención mediática. Dos personalidades opuestas que, a pesar de la atracción inicial, chocaban constantemente. Otros apuntan a la presión mediática y la falta de privacidad como el principal problema. La constante persecución de los paparazzi y los rumores infundados, las críticas despiadadas y la intromisión en su vida personal hicieron mella en la relación. Era difícil mantener la llama del amor encendida cuando se sentían constantemente observados, juzgados y expuestos al escrutinio público. También se habla de las ambiciones profesionales de ambos. Atai y Serrini son dos de los actores más solicitados de Turquía, con agendas llenas de proyectos y compromisos. La falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, la distancia física y la dificultad para mantener una comunicación fluida pudieron haber contribuido al deterioro de la relación. Y por supuesto, no podemos descartar los rumores de infidelidad. Aunque nunca fueron confirmados, la constante sospecha, la falta de confianza y la incertidumbre pudieron haber envenenado la relación hasta el punto de la ruptura. Lo cierto es que la verdad oculta de la relación entre Atai Ulusoy y Serrini y Sarkaya es probablemente una mezcla de todos estos factores. No hay una única razón que explique su separación. Fue una combinación de incompatibilidad, presión mediática, ambiciones profesionales y posiblemente infidelidades. Una tormenta perfecta que acabó con uno de los romances más mediáticos y apasionados de la farándula turca. Después de su ruptura, Atai y Serrini tomaron caminos separados. Ambos continuaron con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y recibiendo elogios por su trabajo. Se les ha relacionado con otras personas, pero ninguno ha confirmado una nueva relación seria. Su historia de amor, aunque breve y tormentosa, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Muchos todavía sueñan con una reconciliación, aunque parece poco probable. Lo que sí es seguro es que Atai Ulusoy y Serrini y Sarkaya siempre estarán unidos por ese romance apasionado que vivieron en el set de Medcezir y que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Y así llegamos al final de esta inmersión profunda en el romance de Atai y Serrini. Hemos explorado sus inicios, los rumores, las pruebas, las dificultades y, finalmente, la ruptura. Hemos intentado desentrañar la verdad oculta detrás de esta relación que nos mantuvo a todos enganchados.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta historia con ustedes. No olviden que esta es solo una interpretación basada en la información disponible y las fuentes cercanas a la pareja. La verdad completa probablemente solo la conocen ellos dos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas más historias jugosas de la farándula turca esperando por ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.